Y le damos los buenos días a Gerardo Caetano, analista político, historiador. ¿Cómo andás, Gerardo? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Estuvo aquí, en estos estudios, el ministro de Economía, Danilo Astori. Hablamos del TLC con Chile. Es conocida la posición del ministro en favor de este TLC y nosotros le preguntábamos concretamente si el plenario del Frente Amplio, que había postergado una decisión sobre el tema, mandataba al gobierno. Mirá lo que nos decía. ¿Esta decisión del plenario del Frente Amplio mandata al gobierno? No, hasta ahora no ha habido mandato y espero que no lo haya, porque sería un extremo muy grave que el plenario nacional del Frente Amplio mandate a los legisladores en un tema que es absolutamente propio de los legisladores. Ahora, pero se imagina un escenario, por ejemplo, en donde el Parlamento vote este Tratado de Libre Comercio con Chile con una bancada del Frente Amplio dividida. Bueno, yo creo que es posible absolutamente llegar a un acuerdo en la bancada para votar el tratado. Es más, los indicios de los que yo dispongo indican que esa posibilidad existe realmente. Así que yo espero, como dije antes, que no haya mandato y que con los votos del Frente Amplio este tratado sea aprobado, que es la mejor de las situaciones posibles. Pero lo que pasa es que ya no puede tener modificaciones el tratado, porque viene así y se aprueba así o no se aprueba. Pero es que así se tratan los tratados, sí, sí. ¿verdad? Los parlamentos... No, porque como usted dice que tiene confianza, por ejemplo, que el Partido Comunista o que Casa Grande lo vote y... No, yo no dije eso, yo no hablé ni del Partido Comunista ni de Casa Grande, hablé de la bancada del Frente Amplio. Y la verdad es que hay indicios de que la mayoría de la bancada podría ratificar. Bueno, allí teníamos al ministro de Economía en un tema que vos señalabas tiene una importancia relevante desde el punto de vista político. Ciertamente, como decíamos el viernes pasado, hay una dimensión de análisis técnico, pero hay un momento en donde se pasa al plano de las definiciones políticas. El Frente Amplio es el partido más complejo, no solo del Uruguay, es un partido muy complejo, es un partido de coalición, incluso hay quienes dicen que no es partido, que es una fuerza política. Está hecho de múltiples equilibrios, tiene órganos de decisión con lógicas enfrentadas. Pero justamente una de las claves para que esa institucionalidad compleja, barroca, pueda llegar a funcionar es la moderación. La moderación. El plenario del Frente Amplio, que en la mitad está conformado por bases que provienen de una elección interna en donde votaron en el 2016 más o menos 70.000 personas, no puede mandatar a una fuerza política que obtuvo 1 millón de votos y no puede mandatar al gobierno. Formalmente lo puede hacer, pero criterios básicos de moderación indican que ahí, lejos de afirmar una democracia partidaria, lo que se está haciendo es una distorsión absoluta de la relación entre el gobierno, el partido y uno de su organismo fundamental. Acá hay un elemento que es muy clave. El gobierno no va a aceptar, no puede aceptar que le mandaten a los legisladores. Lo dijo el otro día Tabaré Vázquez. El asunto está en el Parlamento. El gobierno ya hizo lo que tenía que hacer, el Poder Ejecutivo ya hizo lo que tenía que hacer, ahora le toca al Parlamento. En el Parlamento toda la oposición, menos Unidad Popular, va a votar el tratado. Y la mayoría, la gran mayoría, quienes representan el 80% o más del electorado frente amplista, los legisladores electos por el electorado frente amplista, están para apoyar la aprobación. Yo creo que acá quien está jugando un rol decisivo, y por ahí las insinuaciones de las que hablaba, los indicios de los que hablaba el ministro Astori, no me cabe duda que es el Movimiento de Participación Popular. El MPP tiene en su interior visiones diferentes respecto a este punto, pero hay un punto en común que lo marcó Mujica, que es la cuestión de responsabilidad política, que es la idea de que, bueno, primero, acá se está definiendo un tratado acotado, que tiene elementos que generan discrepancia,
y que tiene otros elementos que son plausibles, pero en ningún caso se está definiendo la política comercial del Uruguay. Por otra parte, la desautorización que sufriría el gobierno, tanto en términos de política interna como en términos de política internacional, sería absoluta. Mujica le va a dar gobernabilidad al gobierno. Parece mentira, porque cuando se habla de democracia, ¿cómo me puedo sentir yo si yo tengo 2 senadores en 16 senadores frente amplistas? Pero además yo tengo 2 senadores en 31. ¿Cómo me puedo sentir yo definiendo, imponiendo una postura sobre 29 senadores? Porque también la oposición está a favor. ¿Cómo me puedo sentir yo siendo representante de sectores minoritarios? Bueno, generando un bloqueo a la acción de un gobierno que ya está jugado. Y además en esta América Latina, una América Latina extraordinariamente compleja, una América Latina en donde Uruguay, basta ver el mapa, está en una situación de aislamiento, en una situación muy difícil, dentro del Mercosur, dentro de una UNASUR quebrada, dentro de una CELAC que no funciona, con una OEA que nuevamente está en una situación de desprestigio muy grande. En algún aspecto ese aislamiento es positivo en cuanto a la recesión, ¿no? Ningún uruguayo, y me imagino que no irá por ahí tu comentario, quiere tener la recesión y la situación que vive esta Argentina o que está viviendo Brasil, ¿verdad? No, justamente. El tema es que Uruguay no puede vivir hacia adentro. Es el dilema de toda su historia. Uruguay tiene que vivir hacia afuera. El tema es cómo se abre al mundo. Todo indica, la geopolítica histórica indica, que tiene que abrirse con la región. Pero ¿qué pasa cuando la región ha variado radicalmente su postura y se reorienta en una perspectiva diferente? Algunos dicen que negocie solo. Algunos dicen que negocie solo con quien venga y que salga a negociar con China, que salga a negociar con, hipótesis. Pero hay otros que dicen, no, que nos quedemos adentro, ahora, no aceptemos ningún punto discutible. Los 2 aislamientos, sobre todo el segundo, son absolutamente inviables. Hay personas muy legítimas con las cuales yo puedo llegar a coincidir en críticas muy duras al texto del TLC, pero están planteando, en la coyuntura no puedo decir nada, estoy en el plano de las ideas y estoy pensando en el largo plazo. El documento del Frente Amplio dice, hay que afirmar los procesos de integración regional ya. Bueno, la pregunta es, ¿con quién? ¿Cuál es el interlocutor? ¿Qué país es el interlocutor de Uruguay, de este Uruguay, para afirmar esa otra lógica de integración regional con complementación productiva, con creación de cadenas de valor regionales? Entonces, repito, por razones de política interna, un sector minoritario, empoderado en un órgano de decisión muy complejo que tiene que moderar sus potestades, como es el plenario, no puede limitar la acción del gobierno a este nivel y mucho menos puede generar una no decisión en un tema en el que la enorme mayoría de los legisladores del gobierno y de la oposición van en una dirección. Eso no es democrático, no es democrático, pero por razones de responsabilidad política también en una clave internacional, no se lo puede dejar suelto al gobierno. Yo he visto representantes de las redes frente amplistas, particularmente una muy buena declaración de Eduardo Vaz, de las redes frente amplistas, que señalaba algo muy claro. Bueno, si un organismo con una representación tan discutida quiere resolver por sí contra la enorme mayoría, primero, es señal de un Frente Amplio que se está alejando de sus adherentes. ¿Y por qué no se resuelve por la vía de un plebiscito? ¿Por qué no se resuelve por la vía de un plebiscito? Creo que todo está llevando a que en esta situación de distancia, en donde se pide, y está bien, un análisis sobre los factores de impacto, tendría que pedirse con más fruición un análisis sobre los factores de impacto de una no firma del TLC. No solamente el impacto que hace firmar, el impacto de no firmar. Porque estar en el mundo tiene costos, pero no estar en el mundo tiene costos más altos. Bien, pero cuando esté ese insumo, mi
mi visión es que el MPP, que tiene la llave de esto, va a dar un fuerte respaldo de gobernabilidad al gobierno, va a articular, y es muy posible que en la próxima decisión del plenario se le dé la habilitación, los vencedores de hoy sean los perdedores de mañana. Claro, pero lo que uno piensa es, ¿a qué situación llevaría la relación entre la fuerza política Frente Amplio, la coalición de izquierda, esa de los complejos equilibrios? ¿Cómo quedaría esa relación con el Ejecutivo de Tabaré Vázquez? Sí, esa instancia que es la que se da a la fuerza política, discutible o no discutible, pero es la que está dentro de sus estatutos. Va en una definición que después en el Parlamento se refleja en otro sentido. Y muy difícil. Y eso es una cuestión de responsabilidad. La palabra hoy es responsabilidad política. Nunca se debió llegar, desde la lógica del Frente Amplio, a una situación como esta. Nunca. Debió haber primado mucha moderación. También debió haber primado moderación y articulación política por parte del Ejecutivo. Debió haber preparado estas circunstancias, no cabe la menor duda. Pero desde el lado de quienes articularon, siendo claramente fuerzas minoritarias, una decisión que además celebraron con un ganamos sumamente irresponsable. Sí, en la que me parece que no tendría que englobarse a todos, porque objetivamente ese tuit de la senadora Constanza Moreira de ganamos que inmediatamente generó una reacción en quienes eran sus propios socios que habían tratado durante toda la jornada, fuera de la huella de Sereño, y de articular un acuerdo. ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se gana? ¿Que el gobierno esté en aprietos? ¿Que el gobierno quede en aprietos? ¿Que la gran mayoría del Frente Amplio, con sus tres grandes liderazgos, queden en aprietos? Eso es ganancia de cara a la situación actual. Y ahora vamos a hablar de esta situación tan grave en América Latina. Pero de cara al 2019, que ya está, de cara al conjunto del sistema político, ¿eso es ganar? Yo creo que acá el Frente Amplio pierde y comienza a consolidarse un alejamiento del Frente Amplio como estructura, la orgánica, la famosa orgánica, de sus adherentes, que ahora se redobla porque el alejamiento también es con sus liderazgos, con sus grupos mayoritarios. Por eso yo creo que el gobierno, pase lo que pase en el próximo plenario, va a llevar este asunto a la bancada parlamentaria, que allí todos sabemos que hay muchísimos más votos para afrontar. Sí, sacábamos la cuenta con Ana María, aproximadamente 120 legisladores de 130 están a favor de votar. Bárbaro. Lo que ocurre es que hacerlo contra una decisión del plenario sería una situación grave para el Frente Amplio. O planteándose con votos de otros partidos, cuando todos sabemos que en realidad hay una situación política muy ríspida, de mucha fractura. Pensemos que, un paréntesis, pero que viene el caso, pensemos que se hace el Congreso de Ministros, el Consejo de Ministros en Florida, después el Presidente de la República va a inaugurar nada menos que un frigorífico con capitales, que se abre con capitales extranjeros en una zona de un frigorífico cerrado, con capitales extranjeros en una zona del país que lo necesita. Está el líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, un destacado senador colorado, Pedro Bordaberry, y el presidente de la República, y no se saludan. Pero es una gestualidad muy complicada. Una y otra vez hay que volver a aquello de Sereñi, la mañana siguiente. Este año es un año particularmente difícil para el Frente Amplio. Tiene la ronda de Consejo de Salario más grande de la historia, lo cual va a traer inevitablemente conflictividad. Tiene la rendición de cuentas que viene muy gemida. Tiene una situación fiscal que ahora además se agrava con un contexto regional muy difícil, que se suma a un contexto global más difícil aún. Tiene el Congreso del Frente Amplio, que va a definir la base programática para el 2019. Está el Congreso del PIT-CNT. Es decir, en estas condiciones, generar un hecho político de esta naturaleza, desautorizando al gobierno y afirmando una disociación entre la mayoría del Frente Amplio, la mayoría de los adherentes, los grandes liderazgos y el gobierno, por una decisión de un órgano estatutario, pero que debe actuar con una moderación diferente, yo creo que rompe los ojos. Y quien ha visto gobernar a Tabaré Vázquez, frente a una
nueva decisión del plenario en el sentido de mandatar a los legisladores, Tabaré Vázquez no va a aceptar esa situación. Con lo cual, quedaría la peor hipótesis para el Frente Amplio. Un panorama de incertidumbre. Cambiamos de tema y seguimos en tema, en realidad, que es la situación de Argentina, gravísima. Que es gravísima desde el punto de vista económico, claro, pero también desde el punto de vista social y político, ¿no? Gravísima, porque lo primero que hay que hacer es establecer límites. Bien, ojo, la Argentina está en una situación muy complicada, pero no es la situación del 2001. No hagamos transpolación porque nos vamos a equivocar. Uruguay, obviamente, va a estar impactado por la situación argentina, pero no es el Uruguay de 2002. Es decir, está mucho más desenganchado. Cuando el gobierno dice, y sobre todo el ministro de Economía dice, Uruguay puede hacer frente a una situación de impacto de los sucesos argentinos, está diciendo algo importante. Lo que ocurre es el complejo argentino. Argentina tiene una capacidad de autodestrucción asombrosa, asombrosa. Y tiene un gobierno debilitado que llegó más que porque ganó, porque perdieron sus adversarios y particularmente el kirchnerismo, y que ahora incluso empieza a ahuyentar a quienes lo respaldaron. Y enfrenta una situación económica a la que da un manotazo de ahogado. Es como que anticipa una medida de última ante una situación que pareciera no haberla requerido. Ahora uno piensa que hay una situación bien distinta respecto de cuál es la actitud del Fondo Monetario Internacional. Recordamos el año 89, donde los técnicos iban a sentarse a ver cómo un país hacía implosión. Después, una situación que se vuelve a verificar en 2001, donde nuevamente se balconea y se espera lisa y llanamente la caída de una economía. Ahora parece que el Fondo Monetario está más que interesado en sostener a la República Argentina y le ofrece un menú de posibilidades que le permitiría, en teoría, capear la situación, tomando en cuenta de que todo hay que hablarlo en condicional, porque la actitud de la gente para con su dinero es determinante y de esa no hay chamán que diga qué es lo que van a hacer. Yo he leído y he escuchado las declaraciones de figuras muy, muy articuladas con el programa económico del macrismo. He leído figuras del peronismo federal que han respaldado al gobierno de Macri contra el kirchnerismo en posiciones brutales. Pichetto, por ejemplo. Y Pichetto lo que dice, esto que me dicen de un fondo monetario distinto y bueno, esa no me la creo. ¿Por qué? Efectivamente, los organismos financieros y Argentina y Estados Unidos han jugado a que Macri, ya con Obama, a que Macri sea el nuevo liderazgo. Pero los números no dan. Macri ha endeudado en 2 años de manera impresionante a la Argentina, pero no vuelven los grandes capitales. Aquí en las redes sociales, en toda obviamente la picardía política que existe, bueno, se le criticaba al partido de la oposición aquí en el Uruguay, integrante del Partido Nacional, integrante del Partido Colorado, que celebraban la llegada de Macri al gobierno, que celebraban lo que podía ser Cambiemos en el poder, ¿no? Bueno, gran irresponsabilidad, porque Macri, ¿por qué todavía mantiene un nivel de respaldo importante? Y porque el kirchnerismo está acusado y desbordado de la peor de las corrupciones. Si estuviera en una situación diferente, obviamente que Macri estaría desfondado, pero este programa de la contrarreforma, esta ola de gobiernos de derecha, algunos más light, otros más duros, bueno, finalmente no está generando nuevas condiciones, incluso en lo que prometió. Hay que ver las promesas de Macri, hay que ver, vamos a terminar con los pobres, va a haber un nivel de inversión como nunca antes visto, y resulta que al tercer año se encuentra con una situación de desfondamiento financiero, producto de la Argentina que le dejaron. Y que ahora le dice a los pobres que tienen que aceptar que son pobres. Claro. No pretendan ser lo que no son, porque, sino que ojo, acepten que son acá, pobres. No hay que decir que la culpa es de Macri. La economía ya estaba totalmente destruida. Pero la apuesta de Macri, aún gradualista, como ellos dicen, es una apuesta fallida. Es una apuesta fallida. Por eso, antes de alegrarse por una clave político-ideológica, hay que pensar, y hay que pensar sobre todo en una América Latina que vira
cuyos gobiernos de derecha no parecen tener un programa nuevo.